Buenos días, vamos a hacer una oración. Amado Jesús, hoy te pedimos, Señor, en tu gran misericordia, que tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, alumbre nuestras vidas, Señor. Jesús, no solamente habla a los que estamos aquí presentes, sino te pedimos por cada congregación que ha de escuchar, que ha de ver esta enseñanza. Te pedimos por cada persona que ha de ver esta enseñanza a través de los medios digitales. Señor, bendice sus vidas, habla a sus corazones, habla a sus vidas, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo tome el control de esta reunión, Jesús, lo que resta de esta reunión, y respalda tu preciosa palabra, Jesús. Que sea luz en medio de nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Hoy vamos a seguir con nuestra octava o novena enseñanza del ciclo que hemos estado compartiendo con ustedes acerca de el reino de los cielos. Seguimos con los obstáculos para entrar al reino de Dios. Hoy hemos titulado a nuestra enseñanza El pecado endurece y esclaviza. A manera de introducción, vamos a tener un recordatorio breve del tema anterior que tenía que ver con el pecado. Primera parte, ¿verdad? Entonces también compartíamos con ustedes que no solamente la soberbia es un obstáculo para ser parte del reino de Dios, sino que lo es todo tipo de pecado. Y explicamos con ustedes qué es el pecado. ¿Qué es el pecado? Y la Biblia nos da la definición de lo que es el pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, el pecado es cuando la persona infringe, quebranta la ley moral de Dios. Pues el pecado, dice Juan, es infracción de la ley. Es un quebrantamiento, una desobediencia a la ley moral de Dios. Y también explicamos lo que significa pecado en su idioma original, el griego, que tiene que ver con hamartía, que significa errar del blanco, que significa pecar. Entonces, cuando una persona peca, está errándole, se está equivocando. La persona se está yendo por otro camino, no le está atinando al blanco, está errándole en sus decisiones. Está pecando contra de Dios, está quebrantando la ley moral de Dios. Y cuando alguien quebranta la ley moral de Dios, amada persona, está ofendiendo a Dios. Cuando alguien desobedece los mandamientos de Dios, está ofendiendo a Dios, pero no solamente ofende a Dios el pecado, sino también la persona, como ya no tiene temor de Dios, empieza a ofender a su prójimo. El hijo ofende a los padres ofenden al hijo, entre hermanos se ofenden, entre familiares, entre amigos, amistades, etcétera. La persona empieza a ofender a sus semejantes, a su prójimo, sea a través de enojos, gritos, maledicencia, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el pecado, amados, ofende a Dios y ofende al prójimo, y la persona también empieza a afectar su corazón. Por eso hemos titulado así esta enseñanza. El pecado no solamente ofende a Dios, no solamente ofende al prójimo, sino que afecta a la persona, endurece su corazón y esclaviza al ser humano, que empieza a cometer pecado tras pecado. Vamos a ver lo que dice Lucas 15:18. Vamos a ver que el pecado ofende a Dios y ofende al prójimo. Dice Lucas 15:18, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo. ¿Y contra quién? Y contra ti. Entonces el pecado ofende a Dios y ofende al prójimo.
También compartíamos que el pecado es una acción voluntaria. Génesis capítulo 4, versículo 7. Dice así la escritura: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti te será su deseo, y tú te enseñorearás de él. En pocas palabras, ¿qué nos enseña aquí esta porción de la escritura? Que el pecado está a la puerta, que el pecado es una acción voluntaria, que el pecado, el que lo comete, es 100% responsable. Entiéndase que cuando un ser humano peca, la culpa no la tiene el diablo. Cuando un ser humano peca, la culpa no la tiene la serpiente, no la tiene la persona que está a tu lado. Cuando una persona peca, 100% es responsable el ser humano que comete ese pecado. Tú eres responsable. Es que me provocaron. Nada es que me provocaron. Es que tú eres responsable de tus actos. Nadie más tiene la culpa más que tú. Tú quisiste pecar, tú quisiste mentir, tú quisiste robar, tú quisiste enojarte, tú quisiste hacer lo malo. Nadie te obligó, nadie te estuvo dando chicotazos, nadie te estuvo poniendo una pistola o un arma, ¿verdad? Para que tú hicieras lo malo. Tú decidiste voluntariamente pecar contra de Dios, punto, y se acabó. Cuando la persona peca es porque él quiere o porque ella quiere, porque no quiere tomar en cuenta el principio de Dios, porque no quiere tomar en cuenta los mandamientos de Dios. Le importe o no le importe a Dios, le importe o no le importe a la persona, pero sí le importa a la persona pecar, hacer lo malo. Lastime a quien lastime, pero él o ella quiere pecar y es un acto voluntario. También estuvimos compartiendo que el pecado tiene muchos nombres. Gálatas 5, 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces vemos una lista sumamente enorme. El pecado tiene diferentes nombres. Aquí en esta lista nos encontramos diferentes nombres. El adulterio es un nombre de que tiene el pecado. La fornicación, la inmundicia y etcétera. El pecado tiene infinidad de nombres. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Cabe señalar que el pasaje, versículo 21 de Gálatas 5, termina que los que practican, que los que están peque y peque con cualquiera de estos pecados, no van a heredar el reino de Dios. No pueden ser parte del reino de Dios. No pueden ser cristianos los que andan en ese estilo de vida. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Decíamos que sumando cada pecado de estas citas que estamos leyendo, estamos hablando como de 20 pecados y solamente estamos dando 2 citas. 20 pecados. Y hay gente que los comete completitos. Y hay gente que puede cometer 10, que puede cometer 15, 5, 4, infinidad de pecados. Hay gente que no se sacia de pecar, no se cansa. No le importa si ofende a Dios, no le importa si ofende a sus semejantes. ¿Por qué? Porque la persona es egoísta, la persona quiere seguir en su mala manera de vivir. Todos los que practican cualquiera de estos pecados, compartíamos que son los hacedores de maldad de Mateo 7. Son los hacedores de maldad de Mateo 7 que dice Cristo que no van a entrar al reino de Dios, no podrán ser parte del reino de Dios. Fíjate lo que dice Mateo 12, 11 y 12. Mateo 22, 11 y 12.
terminábamos ese estudio con estos pasajes. Sé que tocamos algunos otros puntos, pero vamos a cerrar aquí nuestra introducción, nuestro recordatorio con estos últimos pasajes. Dice así la Biblia: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Mateo 7, 21 dice, y 22, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Apocalipsis dice que esos vestidos tienen que ver con obras de obediencia, obras justas, obras agradables delante de Dios, acciones que no ofenden al prójimo, sino que benefician al prójimo. Amados, esta persona no fue vestida de bodas, entiéndase, no llevó un vestido de justicia, no fue justificado por la gracia de Cristo y por ende tampoco estuvo viviendo una vida agradable delante de Dios, no llevó una vida de obediencia, de humildad, etcétera, etcétera. No estaba vestido de bodas. Yo pregunto, ¿tienes tu vestido de bodas? Tú debes de tener un vestido de bodas, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios quiere que tú seas parte del reino de Dios, del reino de los cielos, que seas parte de su iglesia, por la cual Él viene por su esposa. Pero pregunto, ¿tienes vestido de bodas? ¿Has sido tú ya purificado, limpiado de toda tu maldad? Y debido a ello, ¿vives amando a Jesucristo, obedeciéndolo, tomando en cuenta sus mandamientos? No un día, sino todos los días. ¿Amas a Jesús? ¿Estás vestido de bodas? ¿O has enmudecido? Imagínate si ahorita estás enmudecido, enmudecida. ¿Qué será en aquel día? Qué bueno que ahorita estás enmudecido y enmudecida. Porque tú sabes que no tienes vestido de bodas. Tú sabes cómo te comportas. Tú sabes cómo tratas a tus semejantes. Tú sabes cómo tratas a tus familiares. Tú sabes cómo tratas a tus amistades. Tú sabes cómo tratas a tus hermanos en la fe. Tú sabes cómo te comportas. Cómo te relacionas con Dios. Tú lo sabes cómo vives. Y tú sabes que no tienes vestido de bodas. ¿No te gustaría tener un vestido de bodas? ¿No te gustaría tener una vida agradable delante de Dios y agradable delante de tu prójimo? ¿Quieres seguir igual en tu mala manera de vivir? ¿Quieres seguir en tus pecados? ¿Quieres seguir en tu carácter? ¿Quieres seguir en tus amarguras? ¿Quieres seguir en tus celos, en tus envidias, enojos, soberbia, orgullo, vanidad? ¿No quieres cambiar tu mala manera de vivir o si quieres? Amados, por eso se trata estos estudios de todos los temas que estamos compartiendo. Que tú seas parte del reino de los cielos. Pero hay un obstáculo para que tú seas parte del reino de Dios. Y ese obstáculo se llama pecado. Cualquier tipo de pecado. Chiquito o grande. No hay pecado chico ni pecado grande ante Dios. Pecado es pecado. Dios ve igual como pecado, tanto uno que miente y uno que asesina. Es pecado. Ambos son pecado. Ambos son pecado ante Dios. Él enmudeció. Cerramos entonces nuestra introducción y pasemos a nuestro estudio del día de hoy. Obstáculos para entrar al reino de Dios. Amados, seguimos hablando del pecado. El pecado es un obstáculo. Pero ahora quiero centrarme en decirles algo muy importante. Cuando alguien comete pecado, la persona empieza a endurecer su corazón poco a poco. Pero no solamente la persona empieza a endurecer su corazón, sino que el pecado lo empieza a esclavizar. Amados, en esta tierra hay corazones que están así.
endurecidos y esclavizados en sus pecados. Pero también hay corazones que han sido liberados de la esclavitud del pecado. Y ese corazón duro ha sido quebrantado y se le ha puesto un corazón de carne. Son pocas las personas, pero las hay. Porque Cristo es poderoso y hay personas que han atendido a su llamado. Entonces el pecado endurece y esclaviza, y yo espero con la ayuda de Dios que tú tengas temor del pecado, que todos tengamos temor del pecado, que Dios nos ayude a todos, cristianos y personas que quieran ser cristianas, que nos ayude a todos Dios en este día, en este estudio, a tenerle temor al pecado, a tenerle temor a Dios. ¿Por qué temor a Dios? Porque Dios es un juez justo y no va a tener por inocente al culpable. Y dos, ¿por qué temor al pecado? Porque el pecado endurece y esclaviza. Endurece y esclaviza. Y el único que puede quebrantar un corazón endurecido es Dios. Y el único que puede liberar de la esclavitud del pecado es Jesucristo. Amados, no hay nadie más que pueda ayudar a una persona a ser transformado más que Cristo Jesús. Si tú estás esclavizada, endurecido por el pecado, el único que te puede ayudar a sanar ese corazón es Jesús. No hay nadie más. No hay nadie más. Y aunque tú decidas portarte bien, y ahora sí voy a hacer lo correcto, ni aunque hagas eso, si Cristo no viene y transforma tu corazón, no va a pasar nada. Te vas a cansar. Vas a dejar de hacer ciertos pecados por un tiempo y vas a volverlos a hacer. Vas a estar practicando. Los practicas y los dejas y vas a estar en una vida totalmente de esclavitud religiosa. Y eso es muy tremendo. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 28, versículo 14. Fíjate lo que dice la Biblia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Clarita es la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña esta primera parte? Hay una bendición para aquel hombre, para aquella mujer, para aquel ser humano que tenga temor a Dios, que tenga respeto a Dios. La palabra temor es respeto a Dios, pero también es una palabra que significa phobos, que tiene que ver con miedo, con miedo. O sea, no es malo tenerle miedo, un miedo no de incredulidad, sino un miedo como de respeto, o sea, con temor. ¿Por qué? No un miedo así como si Dios fuera un Dios tirano, porque Dios no es un Dios tirano, sino un miedo a la majestuosidad de Dios, a su santidad, a su grandeza. Es bueno tenerle miedo a Dios, temor a Dios. El temor es un miedo, pero hay de miedos a miedos. Amados, la Biblia dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. ¿No quieres ser una bienaventurada, un bienaventurado? Hermanos, ¿queremos seguir siempre siendo bienaventurados? Aprendamos este punto, este pasaje. Ten temor de Dios. Tengamos temor de Dios. Hace 8 días entonábamos un canto que se decía que tenía que ver, si no mal recuerdo, temer a Dios y ¿qué? Y dadle honra, gloria. ¿Por qué? Dice Apocalipsis, porque sus juicios han llegado. Sus juicios han llegado. ¿Juicios en qué sentido? Que Dios va a hacer justicia a aquellos que le hicieron injusticia. Va a castigar al que hace el mal. A los malos, Dios los va a castigar. Amados, temer a Dios y darle gloria. Entonces dice la Biblia, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Pero dice la segunda parte, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Voluntariamente la persona decide endurecer su corazón. Y más adelante vamos a ver cómo es que la persona endurece su corazón. ¿Para qué? Para que no te pase.
Y seguramente a lo mejor ya te ha pasado y no te has dado cuenta. Pero si te ha pasado, repito, estas enseñanzas tienen un propósito: que cambies tu mala manera de vivir, que vengas a Cristo para que seas parte del reino de Dios. Es una invitación, es un llamado de parte de Dios para sus vidas. Y tú tienes que tomar una decisión: o hacer caso o no hacer caso al llamado de Dios. Pero esa será tu decisión. Yo espero, y mi anhelo y mi deseo es que tú tomes una buena decisión, que atiendas al llamado de Dios, porque Dios es el que te ha estado llamando. Dios es el que ha estado hablando a tu vida en estas enseñanzas. No es un servidor, es Dios a través de su palabra. Y eso lo hemos estado suplicando y rogando, pidiéndole a Dios: Señor, sé tú hablando a cada uno. Sé tú hablando a cada persona. ¿Y cómo ve Dios a uno que se endurece? Ya vimos que hay personas que endurecen su corazón y que van a caer en el mal. O sea, no les va a ir nada bien. Si tú sigues con un corazón duro, no te va a ir nada bien. Créemelo, no te va a ir nada bien. No es porque yo te decía un mal, es que no te va a ir nada bien, así lo dice la palabra de Dios. El día de mañana algo vendrá a tu vida, yo no lo sé qué vendrá, pero la Biblia dice que aquel que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Y cómo ve entonces Dios a uno que se endurece? Fíjate lo que dice Proverbios 21-29. ¿Cómo ve Dios a uno que se endurece? Dice: el hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. Yo les recomiendo que lean el libro de Proverbios. Se van a encontrar con verdades muy importantes. Adolescentes, niños, jóvenes, adultos, ancianos, matrimonios, etcétera, etcétera, hombres y mujeres. Hermoso es el libro de Proverbios. Hay muchos consejos prácticos. Y bueno, ¿qué nos deja ver aquí la primera parte? El hombre impío endurece su corazón. ¿Cómo ve Dios a alguien que endurece su corazón? Como una persona impía. Y la palabra impío significa muchas cosas: malvado, sumamente pecador, rebelde y todo lo demás. Si tú pecas y has endurecido tu corazón, Dios te ve como una persona impía. Pues dice la Biblia que el hombre impío endurece su corazón. Voluntariamente la persona lo empieza a endurecer, a veces consciente o inconsciente, pero es algo voluntario que la persona decide. Mas el recto ordena sus caminos. Ah, caray, entonces un hombre de carne y hueso puede vivir en rectitud. Con la ayuda de Dios sí, con la gracia de Dios sí. Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces sí se puede, amados, sí se puede vivir con la ayuda de Dios. El hombre recto ordena sus caminos. Entonces, ¿qué es lo contrario de ordenar los caminos? Pues el hombre impío está desordenado en sus caminos. Está desordenado. Vive una vida desordenada. No sabe qué hacer. Ya no sabe qué pecado hacer. Ya no le satisface aquel pecado, aquel otro pecado. Ya no le haya sabor, como que su carne le pide más pecado. Por eso es que el pecado es como la droga. Cuando la persona lo prueba, cuando la persona prueba la droga y esas drogas adictivas, amados, se empiezan a esclavizar. Pero muy dependientes se vuelven de las drogas, las personas. No pueden dejar las drogas. Cuando empiezan a dejar las drogas, están así, mira. Les da el síndrome de abstinencia. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitan la droga. Bueno, eso es lo que hace el pecado en una vida. La empieza a esclavizar, como vamos a ver más adelante. Lo empieza a endurecer.
Hay que tenerle temor al pecado, amados, de veras, tengan temor al pecado. Todos tengamos temor al pecado. El pecado es horrible. Entonces, pasemos a estos dos últimos puntos de esta enseñanza. Pasemos al primero. Vamos a ver ahorita un corazón endurecido por el pecado. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Vamos a verlo, a hacer práctico esta enseñanza. Un corazón endurecido por el pecado. Fíjate lo que dice Mateo 13:14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, dice Jesús, que dijo: de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. A ver, viene aquí la pregunta, pero ¿por qué no se apercibirán ni oyendo ni viendo? O sea, va a haber gente que va a oír, va a haber gente que va a ver, pero no se va a percibir, ni oyendo ni viendo. Algunos dicen, primero, hasta ver, no creer. No, yo no lo he escuchado. Ah, sí, ya lo escuché. O sea, pero bueno, entonces va a haber gente que ni viendo la buena voluntad de Dios va a entender, se va a percibir, va a oír la buena voluntad de Dios y no se va a percibir. ¿Por qué? La respuesta la vemos en Mateo 13:15. Fíjate lo que dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Porque el corazón de este pueblo, de gente, de personas, se ha engrosado. ¿Qué es engrosado? Endurecido. Se ha endurecido el corazón de este pueblo, dice Jesús. Si Jesús estuviera en nuestros tiempos, hubiese venido en nuestros tiempos, ¿qué palabras utilizaría? ¿Cierto? No utilizaría las mismas. Porque el corazón de este pueblo, de estas personas, se ha engrosado, se ha endurecido. Ojo, fíjate lo que dice: y con los oídos oyen pesadamente, o sea, de mala gana. Ah, ya va a empezar a hablar del pecado. Ya sé por dónde va. Hay quienes de allá se saben hasta las predicaciones. De seguro va a citar va a dar esta cita, de seguro va a hacer esto y todo. Se lo saben quizá ya al pie de la letra. Dice: y con los oídos oyen pesadamente. Ay, otra vez el pecado, otra vez el pecado. Pero ¿cuándo no van a hablar o dejar de hablar del pecado? ¿Por qué no hablan del amor? ¿Por qué no? Amados, la Biblia, en cada libro tú te vas a dar cuenta que te menciona obediencia, pecado y temor. Y bueno, Dios quiere que le amemos. Antiguo y Nuevo Testamento te habla del pecado. Los 4 evangelios te mencionan el pecado. El libro de los Hechos te menciona el pecado. Primera y Segunda de Corintios te habla de pecados. Y así, Efesios, Gálatas, Colosenses, etcétera, etcétera, te mencionan de pecado. No hay ningún libro que no te hable del pecado que yo tenga razón. Por ahí, si acaso, el libro de Esther. Pero alude. Pero toda la Biblia te habla del pecado, todos los libros. ¿Por qué nosotros vamos, en nuestras enseñanzas no vamos a hablar del pecado? No seríamos bíblicos. Tenemos que hablar del pecado. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo la gente se va a dar cuenta que está ofendiendo a Dios y a su prójimo? Y no siempre hablamos del pecado, también hablamos del amor, de la obediencia, de la fe. Es bueno todo mientras esté en la Biblia. Todo tema es interesante e importante mientras sea bíblico. Entonces, ¿qué dice aquí la Escritura? Y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, voluntariamente o a las fuerzas. Voluntariamente han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. O sea, han cerrado sus ojos, han cerrado sus oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. En pocas palabras, ¿cuál es el propósito
de que tú veas la buena voluntad de Dios y escuches la palabra de Dios. Que la gente pueda ser salva, que la gente pueda conocer a Cristo, que la gente pueda apercibirse de su mala manera de vivir, de sus pecados, y se arrepienta. Es eso, amados, lo que podemos ver, que nos deja ver esta porción de la Escritura. Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. Cuando alguien ve, escucha, cree, etcétera, tiene un corazón entendido, ¿qué ocurre? Hay una conversión, hay una transformación, hay perdón de pecados, hay gracia, hay sanidad. Pero cuando la gente hace esto, y cuando la gente así, mira, tapa sus oídos, no hace caso, endurece ¿qué? Su corazón. Y varios están endureciendo sus corazones. Vamos a ver personas que endurecieron su corazón. Vamos a ver ejemplos bíblicos. Personas que endurecieron su corazón voluntariamente. Zacarías 7, 11 y 12. Dice el 11. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. ¿Quién hizo eso? Personas de carne y hueso. Hombres y mujeres en esa época. ¿Qué hicieron? No quisieron escuchar. Yo no quiero escuchar. Ese profeta Jeremías, ese Zacarías, siempre con lo mismo. ¿Cuándo profetizará algo diferente, algo nuevo? ¿Cuándo no hablará del amor de Dios? ¿Cuándo? Porque siempre pecado, siempre pecado. Y no quisieron escuchar. ¿Sabes por qué siempre hablaban de pecado? Porque no lo dejaban de hacer. ¿A poco querían que se les hablara bendición a través de sus malas maneras de vivir? A través de una mala manera no hay bendición, hay maldición. Tienen que anunciar, tienen que profetizar, hablar de parte de Dios. Arrepiéntanse de sus pecados, si no va a venir un cautiverio, va a venir Nabucodonosor y este pueblo va a ser llevado en cautividad. Arrepiéntanse. Así fue primero. Y no hicieron caso, ¿Qué hicieron? No quisieron escuchar, volvieron sus espaldas así, mira, se voltearon, le dieron la espalda a Jeremías, a Zacarías, a Ageo, a todos esos profetas que hablaban de parte de Dios. No hicieron caso, se rebelaron, taparon sus oídos para no oír así, mira, taparon sus oídos. Ya no te queremos escuchar más, Jeremías. Hay gente que hace eso. ¿Cómo? Yo no me atrevería a hacer eso, dirían algunos. Quizá no lo hagas de una manera así literal, pero con tu actitud. Eso es lo que estás haciendo. Eso es lo que haces. Tapas tus oídos. No quieres escuchar, porque no quieres que se interpongan en tus caminos de pecado, de maldad. Hay gente que vive así, no quieren que le digan nada. Ellos quieren vivir su vida, sobre todo los jóvenes, adolescentes, adultos, hasta ancianos, todas las edades, pero me enfoco a los jóvenes porque eso es el error que cometen muchos jóvenes. Yo quiero vivir mi vida. Tú ya estás grande, ya estás viejo, ya estás vieja, mamá. Tú fuiste joven y probaste esto, aquello y lo otro. Yo también quiero probarlo. O sea, yo también quiero pecar, pecar. Ya si me muero, pues ya ni modo. No, si no sabes lo que dices de veras. Ahora sí que estoy de acuerdo con Jesús cuando dijo, no saben lo que hacen. Este pueblo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. A la verdad la gente no sabía lo que estaban haciendo. Porque el pecado los tenía ciegos, endurecidos.
No, amados, yo no deseo ningún mal para ti. Y Dios menos, porque la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del que muere. El mal tú solito te lo estás buscando, tú solita te lo estás buscando. Tú solito te estás poniendo la soga al cuello, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Tú solito te estás afectando, te estás poniendo una cadena con una piedra grandota que quieres tú mover y no vas a poder. Tú solo, tú sola. El afectado eres tú y la gente que va a estar a tu alrededor, a quien vayas a ofender y lastimar. Y Dios, claro está, que también lo ofendes. Aquel que te puede ayudar, pues, ¿cómo te podrá ayudar si estás en tu maldad y no te quieres arrepentir? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y dice el versículo 12: y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y todos saben la historia. ¿Qué ocurrió? Como estas personas endurecieron su corazón como el diamante, que es la piedra más dura que hay en la tierra, pusieron así su corazón como el diamante. En pocas palabras, se volvieron inquebrantables. Se endurecieron de tal manera que decidieron hacer esto. No voy a hacer caso porque no lo voy a hacer y nadie me va a obligar. Ni mi mamá, ni mi papá, ni mis hermanos, ni Samuel, ni nadie me va a obligar. ¿Sí? Nadie te va a obligar. Si tú quieres hacer eso, lo vas a hacer. Pues así lo hicieron estas personas. Que no lo hagas tú, ¿no? Pero no le fue nada bien a ellos. No le fue nada bien a ellos. Honestamente, no les fue nada bien. Pero cada quien decide sus caminos. Cada quien decide sus acciones. Entonces dice la Biblia, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Amados, yo no me considero ningún profeta, pero te he estado compartiendo enseñanzas, temas bíblicos de parte de Dios, porque Dios es el que ha estado hablando a tu vida. Y yo espero que tú te apercibas y no endurezcas tu corazón y busques a Dios como Él te lo pide. Tú tienes que tomar decisiones, seguir haciendo lo malo, seguir haciendo lo bueno, dejar de hacer lo malo y a empezar a hacer lo bueno. Amados, vale la pena amar a Jesús, vale la pena servir a Jesús. En esta tierra, en el mundo o en el mundo espiritual, para que mejor me entiendas, hay dos amos: el Padre Celestial y el diablo. Alguno de esos dos amos el ser humano sirve. Créemelo, alguno de estos amos el ser humano está sirviendo. Y la gran mayoría está sirviendo al diablo. Pero Dios quiere que dejes de servir, que dejes de actuar como el diablo actuó, en rebeldía, que se rebeló y se ensoberbeció. Dios quiere que tú lo sirvas, porque Él sabe que te va a ir mal. Dios sabe que te va a ir mal. Por eso es que manda a los profetas, mandó profetas en el Antiguo Testamento, ahorita en el Nuevo Testamento ha levantado pastores, evangelistas, etcétera, para anunciar, para proclamar, y también profetas, ¿no? Ministros, etcétera, para hablarte. Tú tienes que tomar una decisión con Dios. De veras, no es conmigo, es con Dios, es con Jesús. Este pueblo no le fue nada bien, fue llevado en cautiverio y le fue muy mal, muy pero muy mal. Quiero leerte la siguiente nota. ...22 de agosto del 2024. ¿Qué ocurrió en esa fecha? Un enorme diamante en bruto de 2.492 quilates, que se cree que es el segundo más grande jamás encontrado,
fue desenterrado en Botswana, según una empresa minera. Se cree que la enorme piedra es la mayor encontrada desde que en 1905 se descubrió en Sudáfrica el diamante Cullinan, que es de 3.106 quilates. En pocas palabras, hay un diamante que se descubrió en el año pasado y es el segundo diamante más grande en el mundo, encontrado, claro está, encontrado. Eso se miden por quilataje, ¿no? El diamante más grande que fue encontrado en 1905 pesa medio kilo aproximadamente, medio kilo. El otro pues ha de pesar menos de medio kilo, pero se mide por el quilataje, Vamos a ver las siguientes imágenes. Ese es el diamante que se descubrió el año pasado, ¿no? Diamante en bruto de 2.492 quilates, o sea que es un diamante único y sumamente caro. Y ahí está la persona mostrando lo que es el diamante en bruto. Claro está que ya pues, se empieza a pulir y todo eso. Para pulir ese diamante, ¿sabes qué se necesita? Otro diamante. Siguiente imagen. Y bueno, ahí está el diamante que se encontró en el siglo, primero del siglo XIX, el Cullinan. Ahí está en bruto, la primera imagen del lado izquierdo. Y de ese, pues, la persona lo quebraron, ¿no? Lo tallaron y lo quebraron. Y de toda esa, cuando lo quebraron, salieron todos esos diamantes, pero ya talladitos. ¿Salieron cuántos diamantes? Como 9 diamantes del Cullinan. ¿Dónde están esos diamantes? Pues ya vistes acá, ¿no? En Inglaterra. Ahí está posando la reina María, lleva los diamantes del Cullinan. O sea, lleva porque se les dio un nombre, ¿no? A cada diamante. En estos 4 más grandotes le llamaron el Cullinan 1, Cullinan 2, Cullinan 3 y Cullinan 4, etcétera, etcétera. Y entonces aquí podemos ver en esta imagen que en la corona lleva un Cullinan, creo que es el 4, y luego en el que tienen en el cuello, tiene el Cullinan 2, y luego la otra, el 3, etcétera. En fin, está posando con esos diamantes. Diamantes pues son bonitos, ¿no? Ya cuando se tallan, se pulen, etcétera, etcétera. La piedra es bonita, ¿no? Pero amados, estamos hablando del diamante. ¿Por qué te quise poner estas imágenes? Porque la Biblia dice que el corazón se endurece como diamante, así en Zacarías. Nomás que en lugar de ser diamante, es un corazón duro, que no creo que se vea como el diamante, tu corazón, si está endurecido. No creo que se vea como el diamante. De la dureza sí, es igual. Pero en lugar de ser un diamante bonito, tu corazón es un corazón duro, sucio, ante los ojos de Dios. Un corazón engrosado, un corazón sucio de maldad. ¿Qué pasa con los órganos? Cuando nosotros tomamos nuestros alimentos, ¿no? Comemos nuestros alimentos, cuando son en exceso de grasa, ¿qué pasa con el hígado? Se dice que hay hígado, ¿qué? Graso. ¿Qué quiere decir que es un hígado graso? Que ese hígado se está llenando de grasa y por ende, ¿qué ocurre con ese hígado? Empieza a endurecerse, ¿no? Y ya no empieza a hacer su función como debe de ser. Te afecta el hígado, la grasa al hígado y así, ¿no? La grasa te afecta y te va engrosando y te va endureciendo órganos que son importantes en tu cuerpo. Bueno, el pecado es como grasa, empieza así, mira, poco a poco, de tal manera que la persona endurece su corazón. Se llena así de grasa, pero de esa durota. O como dice Zacarías, como pusieron su corazón, endurecieron su corazón como diamante.
durísimo. O sea, rebeldes a más no poder. Necios, necias a más no poder. Desobedientes a más no poder. Y pareciera ser que eres imparable, que nadie te va a parar. Y no, a lo mejor nadie te puede parar si tú decides así, ¿no? Pues la gente tomó esa decisión. Endureció su corazón como el diamante, pero pues les fue mal. ¿Cómo te va a ir a ti? Pues es obvio que también te va a ir mal. Sea en esta vida o sea en la otra vida, pero te va a ir mal. Te va a ir mal, de que te va a ir mal, te va a ir mal. Porque tú estás ofendiendo a Dios. Porque tú no quieres cambiar. Porque tú no quieres arrepentirte de tu pecado, de tu maldad. Tú no quieres dejar tu mala manera de vivir. Tú no quieres que se metan contigo. Quieres seguir en tus pecados. Te da igual si mientes. Se te hace poca cosa si robas. Se te hace nada si codicias, si maldices. O sea, no te importa si ofendes o lastimas o te ves mal. Te estás endureciendo cada vez más. Vamos a ver Segunda de Crónicas 36:11. Fíjate lo que dice Segunda de Crónicas 36:11 en adelante. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar. Un joven que a los 21 años empezó a ser rey. Y 11 años reinó en Jerusalén, Sedequías. Pero, ¿qué hizo Sedequías? Versículo 12. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. O sea, decidió pecar, no importándole si Dios lo miraba. Yo sé que Dios me ve, pues ya ni modo, hombre. Se le hizo poca cosa. E hizo lo malo. Endureció su corazón. Sigamos leyendo. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. No se humilló. No le hizo caso al profeta de Dios, a Jeremías. Fue terrible la actitud de Sedequías. Amados, así luego nos pasa, te repito, no soy un profeta, pero compartimos y vemos y platicamos, y a veces veo a las personas y las veo endurecidas, las veo rebeldes, jóvenes, adultos, ancianos. Y lo único que hace uno es llorar, clamar, a solitas, en fin. Al ver esa actitud, porque yo sé lo que les viene. Yo sé lo que les viene. Yo sé que el pecado les va a esclavizar y los va a ir llevando más y más. Hay un peligro. Yo sé lo que les espera. No porque sea Dios, sino porque Dios en su palabra nos dice que Él les espera a los impíos, a los que hacen lo malo. Y no les va a ir nada bien. Entonces, ¿qué dice? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que hablaba de parte de Jehová. 13. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz. ¿Y qué dice? Y endureció su cerviz, su corazón, si tú lo quieres ver de esta manera. Y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Ese es un corazón duro. Eso es lo que hace un corazón endurecido. Se vuelve obstinado, terco se vuelve, necia la persona se vuelve para con Dios. Porque Dios habla de una y de otra manera. Dios utiliza a papá, Dios utiliza a mamá, Dios utiliza a otra persona, a un hermano, Dios utiliza el paisaje, las aves, Dios utiliza cualquier medio, sueños, todo, palabra de Dios, o un ministro. De una manera Dios hablando por aquí, por allá, por acá, y la gente no, yo no hago caso. Es cuando yo quiera, es cuando yo diga, es cuando yo quiera servir a Dios. Mientras quiero servirme a mi carne, mientras quiero estar en mis pecados. No me importa si ofendo a Dios, no me importa si ofendo a mi prójimo. Eso es lo que está haciendo mucha gente. Y no vamos a ir tan lejos. Eso es lo que tú estás haciendo.
a Dios y a tus semejantes. Repito, quizá no mucho a tus semejantes, pero quizá seguramente a Dios sí. A Dios sí lo haces. ¿Por qué te pones con esa actitud con Dios? ¿Por qué así vivir? ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué decides tú hacer eso? ¿Y qué dice el 13? Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios, y endureció su servicio. O sea, no hizo caso, había él dicho que no iba, que iba a hacer caso, y bueno, él se endurece, se repone rebelde, obstinó su corazón para no volverse a Jehová, Dios de Israel. O sea, ¿qué dijo Sedequías? Yo no voy a servir a Dios, no le voy a hacer caso. No voy a poner por obra sus palabras, sus mandamientos, ni lo que me diga a través de Jeremías o cualquier otro profeta. Se endureció. Y eso es lo que hace el pecado, hermanos, endurecer a la gente. Endurecer a la gente voluntariamente. ¿Cómo estará tu corazón? ¿Qué grado de dureza tendrá tu corazón? Reflexiónalo y medítalo. Último punto de esta enseñanza. Un corazón esclavo del pecado. Juan 8:34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Bueno, ¿qué vemos aquí? Jesús nos dice algo muy importante. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, cuando la persona decide pecar, algo va a ocurrir en él. Se va a empezar a esclavizar. Algo va a ocurrir en ella. Se va a empezar a esclavizar. ¿Qué es ser esclavo del pecado? Un esclavo no se rige por su propia voluntad, si tú lo quieres ver de esta manera. Un esclavo, sino hace la voluntad del amo. Hace la voluntad del amo un esclavo. En aquellos tiempos había gente que tenía esclavos, o sea que eran a los que hoy llamaríamos sirvientes, pero un sirviente pues se va a su casa, va acá, va allá. No, allá los esclavos estaban esclavizados a estar siempre en ese hogar. Siempre estaban así, esclavizados. Algunos hasta los amarraban cuando dormían, porque se fueran a escapar, los amarraban, porque eran esclavos. Eran esclavos. Los trataban como esclavos. Como esclavos los trataban. Bueno, el pecado así va a empezar, va a ser tu amo. Según tú vas a controlar al pecado, pero no, el pecado te va a controlar a ti. Porque el pecado te va a esclavizar, porque el pecado tiene poder. Y un poder que tiene el pecado es que esclaviza. Conozco gente que no puede dejar la droga, porque el pecado lo esclavizó. El pecado no puede dejar el alcohol, el alcohólico, porque está esclavizado en el pecado de la borrachera. Lo tiene bien amarrado. El inmoral no puede dejar de ser inmoral, porque está esclavizado, está en su adulterio, en fornicación. Ya le tomó placer, su cuerpo se lo pide. Pero te estoy hablando de pecados escandalosos. Pero hay pecados que no son tan escandalosos, pero que tienen esclavizados a las personas. Por ejemplo, hay quienes están esclavizados en la amargura y no pueden dejar el pecado de amargura. No pueden perdonar. Les llega el pensamiento de ese daño que le hicieron y no quieren perdonar. No pueden perdonar, están bien esclavizados en el pecado de la amargura. Ahora, ¿por qué no pueden? ¿Por qué no quieren perdonar? Porque no quieren, no, o porque no pueden, porque no es porque no puedan, porque no quieren perdonar. Deciden hacer ese pecado voluntariamente. No han querido perdonar. Los hijos no quieren perdonar a los padres malvados, porque hay padres malvados que fueron crueles con sus hijos. O hay hijos que fueron crueles con sus padres y los padres no quieren perdonar a los hijos. Y así te podría dar yo muchos ejemplos.
Gente que fue lastimada y no quiere perdonar. Es esclavo del pecado de la amargura. Hay quienes están tan esclavizados que lo único que están pensando es cómo vengarse, cómo dañar, cómo lastimar, cómo afectar, de tal manera que la persona sufra y ella pueda sonreír o él pueda sonreír. Gente que está esclavizada en ese pecado de la amargura. Hay otros que están esclavizados en los celos, hombres y mujeres que están esclavizados en los celos. ¿A quién estás viendo? ¿Por qué tanto volteas por allá? ¿Qué tanto le hablas? Gobernados por los celos las personas, porque son esclavos del pecado de los celos. No pueden dormir porque están pensando, ¿qué estará haciendo mi esposo? ¿Qué estará haciendo mi esposa? Y andan marcándoles hasta las 12, 1 de la mañana para ver qué están haciendo. Porque andan pensando de lo peor. Porque están esclavizados en el pecado de los celos. Así de horrible es ese pecado. No nos deja en paz ese pecado. Son esclavos, esclavas del pecado de los celos. ¿Qué te puedo decir de la envidia? Y así te podría dar muchos ejemplos de cómo es que la gente está esclavizada en sus pecados, en la ira, en el enojo. Son esclavos del pecado, los tiene bien esclavizados. Y no se dan cuenta. ¿Quién gobierna a quién? ¿Tú al pecado o el pecado a ti? Entonces tú te das cuenta que bien tenía toda la razón aquel santo hombre de Dios llamado Wesley, que él pedía dos cosas en un ser humano, en un cristiano. Dice, denme 100 cristianos, si no mal recuerdo, y con esos 100 cristianos gano a todo el mundo. Pero esos 100 cristianos tienen que tener estas dos actitudes: temor a Dios y temor al pecado. ¿Por qué? Porque al pecado hay que tenerle temor. Porque el pecado esclaviza, el pecado endurece, el pecado te separa de Dios, ofende a Dios, destruye familias. Todo hace el pecado. Condena, esclaviza, ensucia. Tu alma, tu corazón corrompe. No hay que tomar a la ligera el pecado. De veras, que no se te haga fácil robar, que no se te haga fácil decir maldiciones, mentir y todo lo demás. Porque el pecado es horrible, amados. Es horrible el pecado. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Fíjate lo que dice Romanos 6, 16 al 18. Romanos 6, 16 al 18. Dice algo interesante. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Explicación. Dice Pablo, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, o sea, voluntariamente alguien se somete? Cuando alguien empieza a pecar, ya voluntariamente se está sometiendo. ¿A qué? Al pecado. Porque de veras el pecado es como la droga. El alma, el corazón, el cuerpo se va acostumbrando a ese tipo de pecado. Se va acostumbrando. Yo me he encontrado gente que es tan mal hablada, tan maldiciente, que dice es por demás. Mire, es que yo ya no quisiera decir maldiciones, pero yo no sé, nomás abro la boca y se me salen. Está esclava en ese pecado. Está esclava en ese pecado. Dirán algunos, ¿a poco sí hay gente así? Sí, porque quizá a lo mejor ustedes no son así, ¿verdad? No son maldicientes. Yo espero que no. Pero hay gente que es bien maldiciente, o sea, que dice muchas malas palabras, maldiciones. 100 palabras que hable, 90 son maldiciones y 10 más o menos. Hay gente así bien mal hablada, maldiciente a más no poder. Y sale sus palabrotas, sus leperadas, o sea, es mal hablada a más no poder. Es esclava de ese tipo de pecado. ¿Verdad que el pecado esclaviza? Dios no se equivoca. Amados, tengan temor, tengamos todos temor al pecado.
Que Dios ponga temor en nuestros corazones del pecado, en mi corazón, en el tuyo, en todos nuestros corazones. Que Dios nos ayude a eso, a tenerle temor al pecado. De veras, que Dios nos ayude en eso, es una gran ayuda que Él nos va a estar dando. Porque el pecado es terrible. Y que Dios nos ayude a someternos y a confiar más, es algo muy hermoso. ¿Y qué crees? Él nos quiere ayudar. Pero si tú estás pecando, tienes que poner un alto a esa mala manera de vivir. Porque el pecado es un obstáculo para ser parte del reino de Dios. Para ir al cielo, para agradar a Dios. Dios te ha traído para que escuches esta palabra. Toma esta palabra de parte de Dios, no la tomes de parte de un servidor, créemelo. Tómalo de parte de Dios. Dios hablando a tu vida. ¿Qué más dice la Biblia? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. En pocas palabras, el pecado siempre te va a llevar a la muerte. No quiero entrar aquí en explicar este pasaje porque es un poquito largo, pero leamos el 17, pero dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, y aquí hay algo muy importante y precioso. Pablo les habla a los de Roma que el pecado esclaviza, etcétera, y dice el 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces el pecado se enseñorea de uno. Pero cuando Dios mete su mano, rompe con las cadenas del pecado. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Cierto o no? Jesús a eso vino, a liberar a los oprimidos, a los esclavizados. Y libertados del pecado. ¿No te gustaría ser libre de la esclavitud del pecado? Tener un corazón nuevo. Amados, tienes que ir a Dios. Tienes que pedirle ayuda a Jesús. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Sí se puede ser siervo de la justicia. Sí se puede ser parte del reino de Dios. Amados, del reino de Dios. Sí se puede ser parte de Jesús. No de una religión o movimiento, sino de parte de Dios. Ser siervo de Dios. Y ser parte de la iglesia de Dios. Penúltimos pasajes. Romanos 6:20, fíjate lo que dice Romanos 6:20 al 22. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas, de las cosas del pecado, ¿es qué? Es muerte. El pecado te va a llevar a la muerte, te va a afectar, te va a corromper tu corazón, te va a endurecer, te va a hacer más malvado, más malvada, más rebelde, más renuente, más desobediente, más dura, más sin amor. Porque la Biblia dice, y por haberse multiplicado, ¿qué? La maldad. ¿Qué va a pasar en el corazón de las personas? El amor de muchos se va a enfriar. El amor de muchos se va a enfriar. El pecado hace que vayas perdiéndole amor a tus seres queridos, que se vaya enfriando el amor a Dios, el pecado. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El pecado ofende a Dios. Y dice el 22, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación.
Y como fin, la vida eterna. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible se ve y se oye las consecuencias del pecado. Es horrible lo que hace el pecado. Pero qué hermosas palabras nos estamos encontrando en Romanos 6, en el Romanos 6, 16 en adelante. ¿Qué nos estamos encontrando? Que hay vida, hay esperanza. Que hay vida, que hay esperanza, que puedes ser parte del reino de Dios. Que puedes tener un corazón de carne. Que puedes ser un siervo de justicia. Que puedes ser parte del reino de Dios. ¿Por qué no lo experimentan? ¿Por qué no lo buscan? Para que vean. Ya ustedes decidirán. Hace muchos años un joven le dijo a Dios lo siguiente: Dios, siempre he hecho lo malo, siempre he hecho lo malo y nunca he hecho lo bueno. Ya sé lo que se siente hacer lo malo y las afectaciones, pero ¿qué se siente hacer lo bueno? ¿Qué se siente hacer lo bueno? Ya conozco ese camino malo. Ya sé lo que provocó en mi corazón, lo que provocó en mi alma, lo que provocó en mi vida, etcétera. Pero ¿qué se siente hacer lo bueno? Este joven le decía a Dios: Dios, yo no te conozco, pero ¿qué se siente conocerte? Pues quiso experimentar eso. Y hasta la fecha ese joven permanece. Ese joven soy yo. Vale la pena el camino de la vida. Si yo pude, por la misericordia de Dios, y no tuve tantas enseñanzas como las tuyas que tú estás teniendo, fue una decisión que se tuvo que tomar. Yo ya sabía, yo quería experimentar, quería ver qué se sentía, y es algo muy hermoso, es algo muy precioso tener a Jesús, caminar con Jesús. Y hasta la fecha aquí estamos. Dios también te puede ayudar, pero tienes que tomar tus decisiones. Dice el 22, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios por la pura misericordia de Dios. Varios pudieran testificar lo mismo, ¿verdad?, que un servidor. Tenéis por vuestro fruto la santificación. O sea, Dios te va ayudando a vivir cada vez más y a parecerte cada vez más a Jesús. Él te va ayudando, te va socorriendo. Y al vivir de esa manera, en santidad, etcétera, y para Dios, y como fin que hay, la vida eterna. Ir con Jesús. Termino con este pasaje. San Juan 8:36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amados, Jesús es el único que puede transformar tu corazón. Puede quebrantar tu corazón, orgulloso, soberbio, altivo, duro, como el diamante lo tienes. Se requiere un diamante para quebrantar un diamante. Y Cristo Jesús es una perla, es una roca, es un diamante en bruto, puro, de mucho quilataje, que quebranta corazones duros. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cerremos nuestros ojos, por favor.
Señor Jesús, tu palabra es clara, Señor. Hoy hemos visto, Jesús, que un obstáculo para ser parte del reino de Dios o ser parte de tu pueblo, de tu iglesia, o ser un hijo, una hija o un cristiano, un seguidor tuyo, un impedimento es el pecado, cualquier tipo de pecado. Jesús, ayuda a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, hombres y mujeres. Ayuda a las personas, Señor, a tomar decisiones. Que venga tu Espíritu Santo, Señor, a convencer, a quebrantar esos corazones para que puedan ser sanados, Señor. Yo te pido por cada uno de ellos, Señor, trata con ellos. Que tu Espíritu Santo nos ayude a todos, Señor, a tener temor de ti,